Hola tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en el que vamos a aprender a cómo comprar Ripple o XRP dentro de la plataforma de Binance para poder invertir en esta criptomoneda con el activo que nosotros tengamos. En este vídeo tutorial te voy a enseñar a cómo comprarlo de la manera más fácil y eficiente dentro de la plataforma de Binance. Antes de comenzar, te dejo un link de referidos en el primer comentario del vídeo para que te crees una cuenta con 10% de descuento en comisiones siempre que realicemos depósitos, transacciones, operaciones o retiros de capital. Ahorrarnos este dinero nos vendrá muy bien para nuestros bolsillos. También me gustaría dejarte una lista de reproducción aquí arriba en las tarjetas en la que enseño a invertir tus criptomonedas en los productos que ofrece Binance, como por ejemplo los ahorros flexibles, los ahorros bloqueados, etc. Échale un vistazo a este vídeo y luego vete a la lista de reproducción que te he dejado aquí arriba porque vas a aprender a invertir tus criptomonedas y ganar dinero totalmente gratis. Dicho esto, vamos con la intro a toda leche, que comenzamos. Bien tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta, estamos ahora mismo en mi ordenador, en la pantalla de Binance, lo vemos aquí mismamente, lo vemos delante, y para comprar Ripple, para comprar XRP, vamos a tener que irnos primero a la parte de mercados. Hacemos clic sobre mercados en el menú de arriba y nos vamos a ir a la parte de zonas y vamos a tener seleccionado todo, porque aquí nos van a aparecer todas las criptomonedas en cuestión de capitalización. Aquí nos aparece XRP, o sea, nos aparece Ripple, pero si no os aparece, pues bueno, aquí en el buscador, en la lupita, podéis XRP y nos sale Ripple. Nos pone el último precio en euros, porque mi cuenta por defecto está en euros, yo soy de la zona europea. Luego nos pone el intercambio en 24 horas, es decir, cuánto ha variado, un menos 4%, y luego nos pone la capitalización, que es la que nos pone aquí. Nosotros vamos a darle a operar, pero es importante, antes de nada, saber con qué vamos a comprar Ripple, o sea, con qué monedas vamos a comprar Ripple, porque no todas aceptan comprar Ripple dentro de Binance. Para averiguar qué monedas podemos utilizar para comprar Ripple es muy simple. En este caso le hemos dado a operar y nos sale por defecto la página de XRP con el USDT, o sea, con el Tether, que es la criptomoneda que sigue el valor del dólar en el mercado. Pero como os comentaba, para saber con cuál vamos a comprar, vamos a hacer clic sobre XRP y USDT y aquí nos sale un menú con otra lupa y vamos a poner XRP. Nos van a salir todos los intercambios del Ripple en el mercado de Binance. Encontramos en este caso XRP con Bitcoin, XRP con USDT, que es la que tenemos aquí, XRP con Binance USD, con el BNB, con el Ethereum, con el USDT y encontramos todos estos. Evidentemente, si nuestra moneda está aquí, haremos clic sobre todos estos gráficos que nos aparecen aquí y podremos comprar Ripple con la moneda en cuestión, con el intercambio. Pero si nuestra moneda no aparece aquí, pues vamos a poner un ejemplo, como pueden ser los pesos mexicanos o los dólares mexicanos, perdón, los pesos venezolanos o lo que sea. Bueno, pues imaginad que no aparece aquí. En ese caso tendremos que hacer un doble intercambio, tendremos que comprar primero una moneda que sí que esté aquí y luego tendremos que realizar la compra con esa moneda, es decir, un doble intercambio, una doble compra, ¿vale? Espero que esto quede claro. Yo en este caso voy a elegir el euro porque es con la moneda con la que siempre trabajo. Voy a hacer clic sobre XRP euro y se nos abre la gráfica del XRP con el euro. Aquí la vemos. Vemos el gráfico en la temporalidad de un día por defecto y nosotros aquí podremos cambiarlo a 4 horas, a un día, etc. En este video tutorial yo voy a enseñar a comprar Ripple, pero voy a enseñar a comprarlo en este momento, es decir, que cuando nosotros le demos a clic, la compra se ejecute. Yo en otros tutoriales he enseñado a utilizar otro tipo de órdenes, como vemos aquí donde nos sale la opción de realizar una orden. He enseñado a realizar orden limit, orden stop limit y orden OCO, que nos sale por aquí abajo, ¿vale? Si quieres aprender a utilizarlas, te recomiendo que te mires el tutorial que te dejo aquí en las tarjetas, pero en este caso voy a hacer una orden market. Vamos a irnos a la parte de comprar y vamos a hacer una orden market. En caso de que queramos vender los Ripple, que no es en cuestión lo que voy a enseñar en este tutorial, pues nos vamos a la parte de vender, ¿vale? Así de fácil y así de simple. Nosotros nos vamos a comprar porque vamos a comprar Ripple, así que vamos a darle market. Market significa básicamente que es una compra a mercado, como he dicho anteriormente, y aquí nosotros nos pone, venga, el precio, pues evidentemente como he comentado es una orden a mercado, nos pone cómo podemos comprar, si eligiendo la cantidad de Ripple o la cantidad total de euros. Yo siempre compro en función de la cantidad total porque aquí es tan fácil como poner cuánto nos queremos gastar en comprar Ripple, ¿vale? Así de fácil y ya está, simplemente ponemos cuánto queremos gastarnos. Imaginad que tenemos 100 euros, pues ponemos 100 euros y le daríamos a comprar Ripple. Evidentemente no se me compran porque yo no tengo 100 euros en mi cartera, pero si los tuviese ya habríamos comprado los Ripples y los Ripples aparecerían en nuestra billetera spot de Binance.
antes de ir a la billetera Spot para ver cómo lo hemos comprado y dónde los podemos encontrar, vamos a enseñar cómo realizar esta compra desde el teléfono móvil y volvemos en un segundo. Bien, tigres, pues ya estamos en el teléfono móvil y en este caso para realizar una compra de Ripple lo que nosotros necesitamos primordialmente es tener la aplicación, que yo la tengo abajo en el menú que encontramos abajo. Hacemos clic sobre la aplicación y la abrimos. ¿Vale? Aquí tengo un gráfico totalmente aleatorio, pero nada más abrirla nos aparecerá esta pantalla de aquí de inicio con todos los intercambios, los ganadores, los perdedores y este menú. Nosotros lo que vamos a tener que hacer es irnos a la parte de mercados, aquí en la izquierda del menú de abajo, y nosotros vamos a tener que buscar la criptomoneda de Ripple. Arriba en la lupa vamos a poner XRP y nos van a salir todos los intercambios que hemos visto anteriormente en la parte del ordenador, en la parte de la computadora. Yo voy a hacer clic sobre una cualquiera, como por ejemplo la de XRP euro otra vez, y se nos abre un menú muy parecido. Evidentemente está un poco más comprimido porque la pantalla es más pequeña, pero es básicamente lo mismo, un gráfico donde podremos elegir las temporalidades desde un día, 4 horas, etcétera. Luego abajo encontraremos el libro de órdenes con todas estas órdenes que servirán para hacer las stop limit, órdenes OCO, etcétera. Y abajo nos aparece el menú de comprar o vender. Nosotros vamos a hacer clic sobre comprar, obviamente teniendo en cuenta con la moneda con la que vamos a comprar Ripple, y aquí nos da la opción de comprar, vender, elegir la orden, si es una orden market, limit, stop limit, OCO. En este caso, como hemos comentado, utilizaremos la orden market y aquí elegiremos la cantidad total de euros o de Ripple, ¿vale? Yo voy a poner euros, vamos a poner por ejemplo 100 euros y vamos a darle a comprar. Aquí nos pone que disponible pues no tenemos nada, pone 0 euros como podéis observar, y le vamos a dar a comprar Ripple. Nos va a salir un pop-up probablemente diciéndonos que hagamos un depósito para tener estos euros, pero bueno, ya veréis. Venga, nos dice orden fallida, no se pudo realizar la orden por balance insuficiente, realice un depósito, bla bla bla. Evidentemente yo no lo voy a realizar porque yo ya he comprado Ripple en su día y yo no estoy interesado en comprarlo ahora mismo, pero bueno, en este tutorial os he enseñado a comprar desde el teléfono móvil. Bien, tigres, pues visto desde el teléfono móvil, vamos a enseñar ahora cómo ver dónde está el Ripple. Ya hemos hecho la compra, imaginad que ya hemos hecho la compra, pues ahora nosotros vamos otra vez a la parte de Binance, que es donde estábamos antes, y nosotros nos vamos a ir en el menú de arriba a la parte de billetera, billetera Spot. Aquí nosotros vamos a encontrar todas esas criptomonedas que hemos comprado anteriormente. Evidentemente aparece censurado por temas de privacidad, pero bueno, si no estuviese censurado, nos aparecería aquí el valor del Ripple y nos aparecerían aquí abajo en el balance de criptomonedas la moneda del Ripple, ¿vale? En este caso yo no la tengo comprada, pero si lo tuviésemos comprada nos aparecería aquí la moneda de Ripple. Yo en este caso mis criptomonedas las tengo casi todas invertidas y aparecen en la parte de Binance Earn, que está por aquí, en la parte de Earn, ¿vale? Aquí aparecen las monedas que están invertidas. Así que yo te recomiendo que una vez compres Ripple, investigues sobre los métodos de inversión que Binance nos ofrece y luego inviertas la criptomoneda. Yo te lo recomiendo al 100% porque podrás sacarle una doble rentabilidad a Ripple. Dicho esto, espero que el video tutorial te haya gustado. Mírate este otro vídeo para aprender nuevas cosas dentro de Binance o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien.